Otro simbolismo del templo o del tabernáculo que llamó mucho mi atención fue la idea de la doctrina de Cristo en el tabernáculo mismo. Si nosotros pensamos en estos lugares que ya te comentaba yo, que ya te contaba cómo estaban organizados, vamos a recorrerlos otra vez y vamos a ver cómo podrían significar cosas en nuestra vida, qué podemos hacer para estar en comunión con Dios o llegar a su presencia. El atrio tenía su altar de sacrificio y tenía su fuente, ¿cierto? En el altar de sacrificio, ¿para qué se ocupaba? Para limpiar tus pecados, para hacer expiación, ¿cierto? Para cubrir tus errores. El proceso de limpiar tus pecados requiere forzosamente, en primer lugar, que los reconozcas. ¿Qué principio tenía que pasar en el pueblo de Israel para llegar a ese primer altar del sacrificio? El principio de reconocer el pecado y tener el deseo de abandonarlo. El principio del arrepentimiento. De esta manera, el altar del sacrificio podría representar en nuestro progreso personal el arrepentimiento. Ahora, la fe en Jesucristo está también implícita en eso, porque si yo en primer lugar no creo que tenga un pecado y en segundo lugar no creo que se pueda borrar ese pecado, pues ¿para qué voy a que me lo limpien? Entonces, este altar del sacrificio representaba la fe en Jesucristo o la fe para ser limpiados del pecado y la disposición para cambiar, el cambio de corazón, el arrepentimiento. Estoy dispuesto a reconocer mis pecados y estoy dispuesto a dejarlos atrás. Estoy dispuesto a dejar el hombre natural. Ese es el primer paso para empezar nuestro progreso, ¿cierto? Reconocer a Cristo como esa persona que me va a ayudar a mí a dejar el hombre natural y traigo esta versión de mí, este animal, y lo pongo en el altar. Y en nuestro progreso personal, eso representa ese primer lugar o ese primer artículo o mueble, si quieres decirlo así, en el atrio del tabernáculo. Ahora, justo atrás de ese altar estaba la fuente, que claramente representa la limpieza. ¿Qué es lo que pasa cuando tú empiezas a tener fe en Jesucristo y te estás arrepintiendo? Viene la parte de lavarte, entonces, y viene la parte del bautismo, si queremos verlo así en nuestras ordenanzas. Entonces, hemos hablado de fe en Jesucristo, hemos hablado de arrepentimiento y estamos hablando de limpieza por agua. Ahora, entramos al lugar santo. Y en el lugar santo, ¿qué encontramos a la izquierda? El candelabro con siete brazos. Y lo que a mí me parece interesante es que el manual de instituto menciona lo siguiente. Algunos pasajes de las Escrituras indican que el aceite de oliva representa al Espíritu Santo, probablemente porque proporciona fuego, calor, luz y arde en las lámparas. Al arder las lámparas. Entonces, muchas escrituras, o más bien, por lo menos una escritura que para mí es muy interesante, Doctrina y Convenios 45, 56 al 57, habla o se refiere al Espíritu Santo como aceite. Y entonces cuando nosotros entramos al tabernáculo y vemos del lado izquierdo, ¿qué es lo primero que hay? Lámparas de aceite. Un candelabro que funciona con aceite. Lo cual representa ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa después de que has tenido fe en Jesucristo, te has arrepentido y te has limpiado por agua? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el Espíritu Santo, ¿cierto? Y ahora, volteas hacia el frente del tabernáculo y lo que encuentras es este altar del incienso que muchos habremos leído que representa la oración, la conexión con Dios. Creo que es muy interesante entender que esto empieza a ser un ciclo, que no solo es que yo pueda escuchar a Dios o la guía de Dios a través de su Espíritu, sino que yo también me puedo comunicar con Dios a través de la oración. Y entonces esto está dándome una lección acerca de cómo perseverar en mi conexión con Dios. Debe de haber una conexión donde Él me guía y yo también lo busco. Le agradezco, le adoro, le entrego mi ser en ofrenda, elevo mi ser en ofrenda. Si volteamos a la derecha y vemos que está a la derecha los panes de la proposición. Y esta parte es súper interesante para mí. El manual del Antiguo Testamento en la página 133 dice lo siguiente. El pan era hecho de flor de harina, es decir, que el trigo había sido finamente molido al punto de que no había granos parcialmente molidos. Cuando decimos flor de harina en las escrituras que estamos leyendo ahorita, hablamos de harina muy, muy finita. No hay granos, no, muy finita, ¿vale? Se preparaban 12 panes de tamaño bastante grande, poniendo 2 décimas de efa en cada uno. 2 décimas de efa eran equivalentes a casi 7 litros de harina. Así que cada pan debe haber pesado aproximadamente 4,5 kilos. Cada
uno. Para que veas que tus pecados pesan, ¿eh? Entonces, el pan era cambiado. Fíjate, esta es la parte interesante. El pan era cambiado todos los días de reposo y sacado de ahí para alimentar a los sacerdotes. Qué interesante. Entonces, ya tenemos un símbolo de la fe en Jesucristo y la expiación fe en Jesucristo y arrepentimiento en el altar de los sacrificios. Después está la fuente, que podría representar la purificación por agua y el bautismo. Al entrar a la izquierda está la representación del Espíritu Santo. De frente tienes la representación de la oración o es seguir entregando tu alma a Dios constantemente. Esto es perseverar hasta el fin, ¿cierto? Y una de las maneras en las que perseveramos hasta el fin estaba justo a la derecha, con un pan que consumían los sacerdotes los días de reposo. ¿Qué pan sagrado tenemos que consumimos los días de reposo? La Santa Cena. Ahora, el manual continúa diciendo: la mayoría de las antiguas tradiciones judaicas y muchos eruditos concuerdan en que también se colocaba vino sobre la mesa junto al pan, aunque no está mencionado específicamente en el relato bíblico. Las cucharadas en realidad eran vasijas o copas y no cucharas tal como las conocemos hoy en día, y probablemente eran recipientes para líquido. Ahora, el manual ni el libro de Éxodo mencionan que se agarrara el líquido o el vino al mismo tiempo que el pan, pero no me sorprendería que así fuera, ¿cierto? Tenemos un simbolismo perfecto de cómo vamos a seguir en esta siguiente etapa de nuestra vida. Ya tuvimos fe en Jesucristo, ya nos estamos arrepintiendo, purificando por agua. Entendemos o recibimos el Espíritu Santo, entendemos que debemos seguir elevando nuestra alma a Dios, perseverando hasta el fin, y aprendemos la función que tiene el pan y el agua o el pan y el vino en eso semanalmente, en los días de reposo. Y parece ser un camino, ¿sabes? Es un tour guiado del progreso personal. Ahora llegas al último lugar, que es muy interesante para mí, que tenía querubines, que eran básicamente, podríamos decir, como ángeles o siervos de Dios, sí, siervos de Dios es la mejor manera, y que muy interesantemente eran los que, por así decirlo, resguardaban la entrada al lugar santísimo. A mí me parece muy interesante que eso muy claramente puede representarse en nuestra modernidad, hablando de siervos de Dios que están cuidando la entrada en ese velo para ver si nosotros estamos listos, y en base a que estemos listos y podamos responder adecuadamente, entonces podremos pasar al lugar santísimo o al salón celestial. Me encanta que todo eso está ahí en el tabernáculo también. Llegas al lugar santísimo. Y ya que hablamos de fe, arrepentimiento, bautismo, perseverar hasta el fin, la Santa Cena, elevar tu alma a Dios, llegamos a este lugar santísimo. ¿Y qué es lo que encontramos ahí? El Arca del Pacto. ¿Qué había en el Arca del Pacto? Los mandamientos, las leyes de Dios. ¿Y por qué o qué nos enseñaría esto de nuestro progreso personal? Que la única manera de llegar a ese lugar celestial es a través de eso, de guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque aquel que no puede soportar una ley celestial no puede soportar una gloria celestial. Las leyes de Dios estaban ahí en ese lugar que representaba la gloria celestial. Y cuando nosotros vemos nuestro progreso a través de estos símbolos en el tabernáculo, vemos que, como lo decía hace rato, es casi un tour o un camino paso a paso de cómo nosotros podríamos progresar. El tabernáculo era un lugar de instrucción, un lugar de enseñarte a ti cómo debería ser tu progreso hasta llegar a la gloria celestial.